Hola, soy Juan Antonio Pardillos, consultor del Instituto Aragonés de Fomento en materia de asesoramiento jurídico. Antes de nada, comentaros que el taller que vamos a realizar hoy está orientado hacia el plan de negocio, cositas legales y administrativas en nuestro proyecto de empresa, pero que por las características de que es una materia muy amplia, nos vamos a adaptar siempre a las preferencias del profesorado y siempre vamos a hacer aquello que estéis trabajando en clase. Ejemplos hay muchos, por ejemplo, las formas jurídicas de la empresa, las relaciones con la administración, el tema de los permisos a solicitar al abrir un negocio, tipos de contratos, el tema de los trabajadores, los colaboradores, marcas, patentes y ahora, por ejemplo, está muy de moda el tema de los negocios digitales. Bueno, pues todo eso lo podremos ver a través de una metodología que es el formato taller, evidentemente práctica, con fichas, actividades, muy participativo y con un plan de trabajo que consiste en visionar un vídeo de unos 50 minutos que os enviaremos para que lo podáis hacer en una clase y a partir de ahí trabajar también en clase una serie de actividades, ¿de acuerdo? Por último, tendríamos una conexión online para poner en común estas actividades y poder tener con el alumnado preguntas u otro tipo de cuestiones o sugerencias y siempre, ya digo, desde el punto de vista práctico. ¿Por dónde empezaríamos? Pues un poco por explicar en qué consiste eso de la idea del negocio, del plan de negocio, cómo se materializa y a partir de ahí, pues también valorar cosas desde el punto de vista jurídico muy importantes y que el alumnado ya suele conocer por lo que ha estado trabajando en clase, como puede ser la forma jurídica, si optamos por ser empresarios individuales o hacer una sociedad, la tipología de las sociedades, los costes, los trámites que lleva cada tipología de sociedad y también, pues bueno, si podríamos crear una empresa de verdad durante el periodo de clase, que evidentemente se puede hacer. Hoy en día con las nuevas tecnologías podríamos darnos de alta en un montón de actividades. También vemos cosas como si se necesita o no un local y en todo caso si hay licencia de apertura, de obras, los contratos de alquiler y otros temas como son el típico papeleo de licencias, permisos, las obligaciones con la administración pública referentes a impuestos y seguridad social, temas de relaciones con los colaboradores, con los trabajadores, con los clientes y bueno, pues muchísimas otras cosas que se nos pueden ocurrir y que seguro en los casos prácticos nos van a salir. Nada, pues solamente deciros que gracias y espero que nos veamos pronto y que tengáis un buen día.